Me llamo Elena, tengo 34 años. Hace unas semanas me desperté en una sala de reanimación con una cicatriz de 15 centímetros en la espalda y me faltaba un riñón. No había sufrido un accidente. No tenía ningún tumor, nada que requiriera cirugía. Cuando le pregunté al médico qué había pasado, me entregó un formulario de consentimiento. La línea para la firma del paciente estaba en blanco, pero en la línea para el tutor o representante legal figuraba la firma de mi madre. Tengo 34 años. No tengo un tutor legal. 2 horas después, una inspectora de policía entró en mi habitación y me hizo una sola pregunta. ¿Sabe a dónde ha ido a parar su riñón? Lo sabía. Estaba dentro de mi hermano, 2 plantas más abajo, en el mismo hospital. Antes de contaros cómo acabé aquí, por favor, tomad un momento para darle a me gusta y suscribiros. Pero solo si de verdad queréis escuchar esta historia, y si estáis viendo esto, decidme de dónde sois y qué hora es allí. Me encantaría saber quién está escuchando. Ahora, dejad que os lleve 2 meses atrás, al día en que a mi hermano le diagnosticaron insuficiencia renal terminal. Mi familia siempre ha funcionado bajo una regla no escrita. Marcos es lo primero. Mi padre, Arturo Vargas, pasó 35 años al frente de una ferretería en nuestro pequeño pueblo de Castilla y León antes de jubilarse. Es el tipo de hombre que cree que el mundo tiene sentido siempre y cuando cada uno conozca su lugar. Los hombres proveen, las mujeres apoyan y los hijos perpetúan el apellido familiar. Mi madre, Isabel, nunca trabajó fuera de casa. Toda su identidad giraba en torno a ser la esposa de Arturo y la madre de Marcos. Fijaos que no he dicho y la madre de Elena. Eso es porque en nuestra familia yo siempre fui un añadido, un personaje secundario en la historia de otro. Marcos tiene 38 años. Es encantador cuando quiere, lo que generalmente significa que necesita algo. En los últimos 15 años ha tenido 6 trabajos diferentes, ninguno por más de 2 años. Cada fracaso venía con una excusa: la crisis económica, malos jefes, mala suerte, y cada vez mis padres estaban ahí para recoger los pedazos. Yo, en cambio, me pagué la carrera de enfermería, hice turnos dobles durante años y ahorré cada céntimo hasta que pude comprar mi propio apartamento de una habitación en Madrid. Nada lujoso, pero era mío. Mi título de enfermería cuelga en la pared junto a un potos que de alguna manera sobrevive a pesar de mis horarios. La pasada Nochebuena volví a casa con la noticia de mi ascenso a supervisora de quirófano. Estaba orgullosa. Por una vez, pensé que ellos también podrían estarlo. Mi padre levantó la vista de su plato y preguntó: ¿Viene Marcos este año? Y eso fue todo. Esa fue mi celebración. Hay otra cosa que debéis saber sobre mí. Soy la única persona de mi familia con sangre O negativo, donante universal. Mi madre lo mencionó una vez cuando yo tenía 17 años. Menos mal que tenemos a Elena, dijo. Puede donarle sangre a cualquiera. No le di mucha importancia en ese momento. Debería haberlo hecho. 6 semanas antes de perder mi riñón, mi teléfono sonó a las 2 de la madrugada. Era mi madre y estaba llorando. No eran esas lágrimas suaves que usa cuando busca compasión. Eran sollozos reales, desgarradores. Es Marcos, dijo. Está en el hospital. Sus riñones están fallando. Conduje 3 horas en la oscuridad para llegar. A pesar de nuestra historia, seguía siendo mi hermano. El diagnóstico fue brutal. Enfermedad renal en etapa terminal. Ambos riñones estaban prácticamente muertos. La causa: 15 años de consumo excesivo de alcohol. El tipo de consumo que mis padres siempre habían justificado como desfogarse o estar pasando por una mala racha. Esa racha le había destrozado los órganos. Cuando entré en su habitación, Marcos tenía un aspecto grisáceo, más pequeño de alguna manera, a pesar de haber sido siempre el niño de oro, el centro de todo. Unos tubos lo conectaban a una máquina de diálisis que hacía el trabajo que su cuerpo ya no podía hacer. En su muñeca vi un Rolex, falso, lo sabía, pero de apariencia cara. Un regalo que se había hecho a sí mismo con el dinero que nuestros padres le habían prestado. Mi padre estaba a los pies de la cama, como un general inspeccionando un campo de batalla. Los médicos dicen que necesita un trasplante en menos de 3 meses, dijo, o no sobrevivirá. 3 meses. La lista de espera para un trasplante es
de media de 5 a 7 años. Mi madre se aferraba a su rosario, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Me miró a mí, luego a Marcos, y de nuevo a mí. Un escalofrío me recorrió el pecho. La forma en que me miraba no era de preocupación, era de cálculo. La mirada de mi padre se posó en mí un largo momento antes de volver a Marcos. No dijo una palabra. No hizo falta. En ese instante lo sentí, el cambio, como si acabaran de tasarme, de medirme, como si ya no fuera su hija. Era inventario. Una semana después del diagnóstico, mi madre me invitó a cenar. Reunión familiar, la llamó, para discutir los próximos pasos. Conduje hasta su casa, el mismo chalet en el que había crecido. Nada había cambiado. La misma mesa de comedor de roble, la misma vitrina con la vajilla buena que nunca usábamos, el mismo retrato del equipo de fútbol de Marcos del instituto, campeones de la liga juvenil, colgado sobre la chimenea. No había ningún retrato mío en ninguna parte. Nos sentamos a comer estofado. Mi padre ocupó su lugar en la cabecera de la mesa, como siempre, y se aclaró la garganta. He estado investigando, dijo, cortando su carne sin levantar la vista. La lista de trasplantes es larga, muy larga. La mayoría de la gente no lo consigue. Mi madre se secó los ojos con una servilleta. Si tan solo hubiera otra manera, si tan solo alguien de la familia fuera compatible. Dejó la frase flotando en el aire, como un anzuelo en el agua. Seguí comiendo. Sabía lo que estaban haciendo. Solo quería ver hasta dónde llegarían. Elena, dijo mi padre, finalmente mirándome a los ojos. Eres O negativo, donante universal. Eso es raro, especial, especial. La primera vez que me llamaba así. No te lo estamos pidiendo, añadió rápidamente. Solo estamos pensando en voz alta. Marcos permaneció en silencio durante toda la cena. Miraba su móvil, navegaba por algo, tecleaba un mensaje rápido. Cuando me levanté para recoger los platos, vi de reojo su pantalla antes de que pudiera ocultarla. Un mensaje de texto para mi padre. Está pensándoselo. No me lo estaba pensando. Pero ellos aún no lo sabían. Les di las buenas noches, conduje a casa e intenté convencerme de que mi familia, mi propia sangre, no esperaría realmente que renunciara a un órgano sin preguntarme. Estaba equivocada. Unos días después de esa cena, pedí reunirme con mis padres a solas. Nos sentamos en su salón, yo en el sofá de 2 plazas, ellos en el sofá de enfrente. La luz de la tarde entraba por las ventanas, atrapando motas de polvo en el aire. Todo parecía en suspenso. A la espera. Lo he pensado, dije. Y la respuesta es no. El silencio que siguió fue físico, pesado. El rostro de mi madre se descompuso. ¿No? ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir que no voy a donarle mi riñón a Marcos. La mandíbula de mi padre se tensó. ¿Y por qué demonios no? Me había preparado para esto. Porque necesito mis 2 riñones para mi propia salud a largo plazo. Porque la donación de riñón tiene riesgos reales. Infecciones, dolor crónico, función renal reducida. Y porque la condición de Marcos es el resultado de las decisiones que él tomó. Decisiones que todos en esta familia habéis permitido durante 15 años. La explosión llegó antes de lo que esperaba. ¿Dejarías morir a tu hermano? Mi padre golpeó el reposabrazos con la palma de la mano. ¿A tu propia sangre? ¿Por qué? ¿Por rencor? Mi madre lloraba ahora, del tipo teatral. Yo te crié, Elena. Te alimenté, te vestí, te di un techo, y así es como me lo pagas. Me puse de pie. Mi cuerpo no es una forma de pago. Salí hacia mi coche, un Seat Ibiza que me había comprado con el dinero que había ganado, y me senté en el asiento del conductor durante 1 minuto entero antes de arrancar el motor. Pensé que todo había terminado. Pensé que se enfadarían durante un tiempo y luego lo aceptarían. Seguirían adelante. Mientras me incorporaba a la autovía, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número que no reconocí. Te arrepentirás de esto. Me dije a mí misma que era un número equivocado. No me lo creí. Las semanas que siguieron fueron silenciosas de una manera que debería haber sido una advertencia. Primero, me eliminaron del chat grupal de la familia, sin anuncios, sin explicaciones. De repente, ya no podía ver los mensajes de las personas que había conocido toda mi vida. Luego, una compañera de trabajo, Laura de radiología,
Me paró en el pasillo. Oye, esto es raro, pero ¿sabías que alguien llamó al hospital preguntando por ti? Se me encogió el estómago. ¿Qué preguntaron? Algo sobre tu salud mental, si habías mostrado algún comportamiento errático. Hizo comillas en el aire. Recursos Humanos habló con ellos. No quisieron dejar un nombre. Fui a Recursos Humanos esa misma tarde. La gerente, una mujer llamada Beatriz con gafas bifocales y un ceño fruncido permanente, lo confirmó. Alguien afirmó que tienes problemas de salud mental que afectan a tu rendimiento laboral, dijo, leyendo una nota. Llamada anónima. Estamos obligados a documentarlo, pero no se ha observado ningún problema. Aún así, ¿hay algo que quieras contarnos? Le dije que no había nada, pero yo sabía quién había hecho esa llamada. Ese fin de semana, visité a mi madre. Estaba en la mesa de la cocina con el portátil abierto, mirando algo. Cuando me vio, lo cerró de golpe. Solo revisando correos, dijo demasiado rápido. Pero yo lo había visto. El asunto de lo que estaba leyendo. Cronograma Plan B. ¿Qué es el Plan B?, pregunté. Se rió. Un sonido nervioso y agudo. Nada. Cosas del trabajo. Mi madre no trabajaba. Debería haber presionado más. Debería haber exigido respuestas. En lugar de eso, dejé que me sirviera un café y fingiera que todo era normal. Todavía intentaba creer lo mejor de ellos. Ese fue mi error. Supe lo que significaba el Plan B mucho más tarde. Después de la cirugía, después de la investigación, después de que todo se desmoronara. Esto es lo que la Policía Nacional reconstruyó. 3 días después de que me negara a donar, mi padre condujo 45 minutos hasta el club de golf La Dehesa. Allí se reunió con el doctor Ricardo Morales, un cirujano de trasplantes con el que había jugado al golf durante 20 años. Caminaron juntos por los últimos 9 hoyos, mientras mi padre le explicaba la situación. Mi hija tiene algunos problemas de salud mental, dijo. Según el testimonio posterior del doctor Morales, mi padre se mostró tranquilo, razonable, incluso comprensivo. Nada grave, pero lo suficiente como para que no pueda tomar decisiones médicas importantes por sí misma. La familia tiene una tutela informal. Necesitamos seguir adelante con el trasplante y ella no puede dar su consentimiento. El doctor Morales planteó la preocupación obvia. La donación de órganos en vida requería un defensor del donante independiente, alguien cuyo único trabajo era proteger los intereses del donante. Había evaluaciones psicológicas, revisiones del comité de ética, múltiples conversaciones de consentimiento. Mi padre se había anticipado a esto. Santa Mónica es un centro quirúrgico privado, dijo el doctor Morales en su declaración, no un gran sistema hospitalario público. No teníamos la misma infraestructura de supervisión. Yo gestionaba personalmente el programa de trasplantes, el defensor, la evaluación psicológica, la revisión ética. Podía agilizar todo eso, consolidarlo. Lo que quería decir era que podía saltárselo por completo. Mi padre preguntó qué haría falta. El doctor Morales le puso precio. 50.000 euros para su fundación personal, más la garantía de que si algo salía mal, Arturo asumiría toda la responsabilidad. Se dieron la mano en el hoyo 18. Mi padre le entregó un cheque. 50.000 euros, una donación a la fundación personal del doctor Morales. La fecha estaba fijada. El plan era simple: atraerme a un hospital diferente, uno donde nadie me conociera, sedarme antes de que pudiera hacer preguntas y realizar la cirugía. Para cuando despertara, ya estaría hecho. Es una hija, supuestamente dijo mi padre. No está casada, no tiene hijos. ¿Para qué necesita 2 riñones? Debería estar agradecida de poder ayudar a su hermano. Esto es lo que hace la familia. Descubrí más tarde que este ni siquiera fue su primer intento. 10 años antes, cuando Marcos tuvo su primer susto de salud, un problema de hígado que se resolvió por sí solo, mi padre había hecho una consulta similar. ¿Podría un miembro de la familia donar parte de su hígado sin un consentimiento total? El doctor Morales había dicho que no entonces. Esta vez, dijo que sí. 2 semanas después de mi negativa, mi madre llamó. Lloraba, pero suavemente esta vez, con dulzura, la voz que usaba cuando quería perdón. He estado pensando mucho, dijo, en cómo terminaron las cosas entre nosotros. No estuvo bien. Elena, eres mi hija. Pase lo que pase con Marcos,
Sigue siendo mi hija. Quería creerla. Dios, ¿cómo quería? Tu padre y yo hemos hablado, continuó. Queremos arreglar las cosas. Hemos programado un chequeo familiar en una clínica a las afueras de la ciudad, todos juntos. Un nuevo comienzo. Una forma de unirnos de nuevo. Algo no cuadraba. El momento, la dulzura. Pero 3 semanas de silencio me habían agotado. 3 semanas siendo borrada de mi propia familia, y había algo más. Algo que me avergüenza admitir. Una parte de mí todavía quería creer. Todavía quería que mi madre fuera la persona que había necesitado que fuera toda mi vida. Esa parte de mí susurró. Quizás se han dado cuenta de que estaban equivocados. Quizás esta es su forma de disculparse. Ahora sé que la esperanza puede ser una trampa, pero en aquel entonces no podía verlo. ¿Solo un chequeo?, pregunté. ¿Solo un chequeo? Y quizás comer juntos después. Por favor, Elena. Dije que sí. El día de la cita, conduje hasta la clínica privada Santa Mónica, un centro quirúrgico a 1 hora de Madrid. No era un hospital en el sentido tradicional, sino más bien una clínica de lujo para gente que podía permitirse la discreción. El tipo de lugar con suelos de mármol y flores frescas en el vestíbulo. El tipo de lugar al que los ricos iban para procedimientos que no querían en sus historiales médicos habituales, cirugía estética, retiros de bienestar y aparentemente extracción de órganos. Supe más tarde que Santa Mónica operaba fuera de las grandes redes hospitalarias públicas, sin afiliación con hospitales universitarios, sin informes obligatorios a los coordinadores regionales de trasplantes. El propio doctor Morales había ayudado a establecer su programa de trasplantes, lo que significaba que también había redactado los protocolos de supervisión, o más bien, la falta de ellos. Pero de pie en ese vestíbulo no sabía nada de esto. Solo vi el mármol, las flores, las sonrisas profesionales. Mi madre me encontró en el aparcamiento. Llevaba una Rebeca de cachemir que nunca le había visto. Un pequeño regalo, dijo, poniéndome una a juego en las manos. Para mi niña. Entramos juntas. Me registré en recepción y entonces ocurrió algo extraño. La enfermera solo dijo mi nombre. Vargas, Elena Vargas. Miré a mi alrededor. Mi padre no estaba allí, tampoco Marcos. Llegan tarde, dijo mi madre. Adelántate, ya nos alcanzarán. Seguí a la enfermera por un largo pasillo. No vi a mi padre de pie fuera, junto a la ventana, observándome desaparecer por las puertas dobles. No lo vi sentir a alguien dentro. Entré en esa habitación confiando en mi madre. No debería haberlo hecho. La sala de examen estaba fría. No el frío del aire acondicionado, algo más profundo. El tipo de frío que se te mete en los huesos antes de que te des cuenta de que algo va mal. Una enfermera me dio una bata de papel y un vaso de agua. Póngase esto. Necesitaremos unas muestras de sangre antes de que la vea el doctor. Beba esto primero. Ayuda con la extracción. Miré el vaso. Algo parpadeó en el fondo de mi mente, una advertencia que no podía nombrar. Soy enfermera de quirófano. Conozco los procedimientos y algo en esto no encajaba. Pero la enfermera sonreía. La habitación estaba limpia, era profesional. Mi madre estaba en la sala de espera. ¿De qué tenía miedo? ¿De que mi propia familia me drogara? El pensamiento parecía absurdo, paranoico. Así que lo bebí. Eso es lo que tiene la confianza. Incluso cuando se ha roto, incluso cuando todas las señales apuntan al peligro, una parte de nosotros todavía quiere creer que estamos a salvo con las personas que nos criaron. No estaba a salvo. La enfermera tomó 3 viales de sangre, estándar. Luego se fue y esperé. La habitación empezó a inclinarse, solo un poco al principio, una suavidad en los bordes de mi visión, luego más. Las luces fluorescentes del techo parecían palpitar. Mis manos se sentían pesadas. Algo va mal. Intenté levantarme y casi me caigo. Mis piernas no cooperaban. Mis pensamientos se estaban convirtiendo en algodón. El agua. Le pusieron algo al agua. Alcancé mi teléfono en la silla de al lado. Mis dedos no podían agarrarlo. La pantalla se volvió borrosa. La puerta se abrió. A través de la neblina, lo vi. Mi padre, de pie en el pasillo. Su rostro estaba impasible. Ni enfadado, ni triste, solo resuelto, como un hombre que termina una tarea que ha estado posponiendo. Asintió a alguien que no podía ver. La enfermera que me había dado el agua volvió a aparecer. Ya no estaba nerviosa,
Sus movimientos eran eficientes, practicados. Había hecho esto antes. Supe su nombre más tarde. Patricia Vega. Había trabajado con el doctor Morales durante 12 años. Fue ella quien presenció la firma de mi madre en el formulario de consentimiento, quien marcó la casilla confirmando que el tutor del paciente había sido debidamente identificado y verificado. También fue ella quien administró el sedante en mi agua, perfectamente sincronizado para que estuviera demasiado incapacitada para oponerme cuando alguien necesitara mi consentimiento. Un médico apareció en mi campo de visión. Bata blanca, pelo canoso, la cara del abuelo de alguien. «No te preocupes», dijo. «No recordarás nada de esto». Intenté gritar. Mi boca no se movía. Lo último que vi antes de que la oscuridad me envolviera fue a mi padre dándose la vuelta, sin mirar, sin esperar, marchándose como un hombre que había hecho lo que había que hacer. Lo que estoy a punto de contaros proviene de la investigación, de declaraciones, historiales médicos y testimonios que finalmente se leerían en voz alta en un tribunal. La cirugía duró 4 horas. El doctor Ricardo Morales, cirujano de trasplantes colegiado, realizó una incisión de 15 centímetros en la parte baja de mi espalda izquierda. Separó músculos, movió órganos y extirpó cuidadosamente mi riñón izquierdo. Sano, funcional, mío. En las notas de la operación, escribió: nefrectomía de donante vivo. Consentimiento del donante obtenido a través de tutor legal debido a deterioro cognitivo documentado. Evaluación independiente dispensada a petición de la familia. Paciente incapaz de participar en la evaluación estándar. Procedimiento sin complicaciones. El papeleo fue meticuloso. Una evaluación psicológica falsificada, supuestamente realizada por un doctor Román que no existía. Una aprobación de un comité de ética inventada, firmada por el propio doctor Morales como presidente del comité. Un formulario de defensor del donante con la firma de Patricia Vega, afirmando que se había reunido conmigo en privado y había confirmado mi voluntad de donar. Nada de eso era real, pero parecía real. Pasaría una auditoría superficial. Y en la clínica Santa Mónica, nadie auditaba. Consentimiento. Como si la firma de mi madre en un trozo de papel hiciera legal algo de esto. Como si una pila de documentos falsificados pudiera borrar el hecho de que yo era una adulta competente que nunca había aceptado nada de esto. Mientras yo estaba en la mesa, inconsciente y abierta en canal, mi riñón fue llevado rápidamente a otro quirófano al final del pasillo. Marcos ya estaba preparado, esperando. En la sala de espera familiar, mis padres estaban sentados juntos. Mi padre leía un periódico. Mi madre sostenía su rosario, sus labios moviéndose en oración. Más tarde, diría a los investigadores que estaba rezando por un resultado exitoso para toda la familia. No rezaba por mi seguridad. No le pedía perdón a Dios, le daba las gracias. Dándole las gracias por haber encontrado una manera de salvar a su hijo, el hijo de verdad, el que importaba, usando piezas extraídas de la otra. A las 15:47, el doctor Morales cerró mi incisión. A las 16:12, mi riñón comenzó a funcionar dentro del cuerpo de mi hermano. A las 18:30, mis padres salieron juntos del hospital, del brazo. Se detuvieron a cenar de camino a casa, lo celebraron con vino. Mientras tanto, yo yacía sola en la sala de reanimación, cosida y vaciada. No visitaron mi habitación esa noche. No lo necesitaron. Habían conseguido lo que habían venido a buscar. Me desperté con dolor. No el dolor sordo de una resaca o el escozor agudo de un corte. Algo más profundo, algo que estaba mal. Como si mi cuerpo me estuviera gritando en un idioma que no podía entender del todo. Mis ojos se abrieron a un techo de placas blancas, luces fluorescentes, el pitido rítmico de los monitores, una sala de reanimación. Intenté incorporarme y ahogué un grito. Un fuego estalló en la parte baja de mi espalda. Mi mano voló hacia la fuente del dolor y encontró vendas, gasas gruesas, esparadrapo, una incisión quirúrgica. ¿Qué ha pasado? Mi mente retrocedió. La sala de examen, el vaso de agua, el mareo, la cara de mi padre en el umbral de la puerta. ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! No, soy enfermera de quirófano. He asistido en cientos de cirugías. Sé exactamente cómo se siente una incisión de nefrectomía.
Sé lo que significa cuando te despiertas con 15 centímetros de sutura en el costado y un dolor hueco y profundo donde antes había un órgano. Pulsé el botón de llamada 1, 2, 3 veces. Apareció una enfermera, joven, nerviosa, evitando mi mirada. Señorita Vargas, está despierta. Avisaré al doctor. ¿Qué cirugía he tenido? Mi voz salió áspera. ¿Qué me han hecho? El doctor se lo explicará todo. Soy enfermera de quirófano. Sé lo que es esta incisión. Dígamelo. Miró al suelo, a los monitores, a cualquier sitio menos a mí. Por favor, espere al doctor. Se fue. Me quedé allí, mirando al techo, con una mano apretada contra las vendas de mi espalda. Sabía la respuesta. La supe en el momento en que desperté. Pero necesitaba que alguien lo dijera. Necesitaba ver la prueba. Necesitaba saber exactamente lo que mi familia me había hecho. El doctor Ricardo Morales entró en mi habitación como un hombre que espera gratitud. Tendría unos 60 años, pelo plateado, y llevaba la sonrisa confiada de alguien que ha pasado décadas siendo respetado. Su bata blanca estaba impecable. Su apretón de manos habría sido firme si yo le hubiera ofrecido la mía. No lo hice. Señorita Vargas, dijo, sentándose en la silla junto a mi cama. Me alegro de verla despierta. El procedimiento fue un éxito rotundo. Su hermano se está recuperando bien y su riñón ya está funcionando en su cuerpo. Debería estar muy orgullosa. Yo no consentí ningún procedimiento. Su sonrisa vaciló, solo por un momento. Claro que sí. Bueno, su tutora lo hizo en su nombre. No tengo tutora. Tengo 34 años. Sacó una hoja de papel de la carpeta que había traído. Un formulario de consentimiento, el modelo estándar del hospital, del tipo que había visto cientos de veces. La línea para la firma del paciente estaba en blanco. La línea para el tutor, representante legal, contenía la firma de mi madre. Su madre firmó como su tutora médica, dijo el doctor Morales, como si eso lo explicara todo, dada su condición. ¿Qué condición? Sus padres explicaron que tiene dificultades cognitivas, que es incapaz de tomar decisiones médicas complejas por sí misma. Lo miré fijamente. Doctor Morales, dije lentamente, soy enfermera de quirófano con 10 años de experiencia. Tengo un grado universitario y múltiples certificaciones profesionales. Vivo sola, gestiono mis propias finanzas y tengo un trabajo que requiere que tome decisiones de vida o muerte a diario. Su rostro se puso pálido. Esta firma, continué, sosteniendo el formulario, no tiene ninguna validez legal. Según la ley, realizar una cirugía sin consentimiento informado a un adulto mentalmente competente es un delito de lesiones. Estoy mirando la prueba de un delito grave. No dijo nada. Yo tampoco. El formulario decía todo lo que había que decir. Mis padres llegaron 1 hora después con flores, lirios, de los caros, de la floristería del centro, envueltos en papel de color crema. Mi madre los llevaba como una ofrenda. Mi padre caminaba 2 pasos por detrás, con las manos en los bolsillos, mirando la habitación como si estuviera inspeccionando una propiedad que podría comprar. Ahí está nuestra niña, dijo mi madre, dejando las flores en mi mesita de noche. ¿Cómo te encuentras? La miré. A la mujer que me había empujado en los columpios, que me había hecho trenzas para las fotos del colegio, que se había sentado junto a mi cama cuando tenía gripe. La mujer que había firmado un papel que permitía que unos extraños me abrieran en canal. Me habéis quitado un riñón. Su sonrisa no vaciló. Oh, cariño, hemos salvado a tu hermano. Has sido parte de algo hermoso. Sin preguntarme, sin decírmelo, me drogasteis y dejasteis que me extirparan un órgano. Mi padre dio un paso adelante. Elena, no seas dramática. Ya está hecho y Marcos va a vivir. Deberías sentirte bien por eso. ¿Deberías sentirme bien? Eres una mujer joven, dijo, y su voz tenía ese tono, el que usaba cuando explicaba algo obvio a alguien lento. Sin marido, sin hijos. ¿Para qué necesitabas 2 riñones? Marcos tiene un futuro de verdad. ¿Y o no? Se encogió de hombros. Eres una hija. Las hijas se sacrifican por sus familias. Así es como funciona. Mi madre asintió. Sabíamos que al final lo entenderías. Solo necesitabas un pequeño empujón. Los miré de verdad, buscando culpa, vergüenza, cualquier señal de que entendían lo que habían hecho.
No había nada. Creían que tenían razón. Creían que les debía esto. Y en ese momento me di cuenta de algo que me rompió y me liberó al mismo tiempo. Nunca había sido su hija. Siempre había sido sus piezas de repuesto. Después de que mis padres se fueran, satisfechos, sonrientes, seguros de no haber hecho nada malo, me quedé en la oscuridad durante mucho tiempo. Las máquinas pitaban, el gotero goteaba. En algún lugar del pasillo, alguien tosió. Pensé en dejarlo pasar. Pensé en lo que significaría luchar contra ellos. Los abogados, las acusaciones, la familia que me llamaría ingrata, vengativa, cruel. Pensé en Marcos, en algún lugar de este mismo edificio, recuperándose con mi riñón dentro de él, viviendo porque me habían quitado un trozo de mí sin preguntar. Y entonces cogí mi teléfono. El hospital no se lo había llevado. ¿Por qué lo harían? Se suponía que yo era una donante voluntaria, una hermana cariñosa, alguien que se despertaría agradecida por la oportunidad de ayudar. Marqué el 112. Necesito denunciar una agresión, dije. Mi voz era firme. Había encontrado algo al otro lado de la desesperación. No paz, sino claridad. Me trajeron a la clínica privada Santa Mónica con falsos pretextos. Me sedaron sin mi consentimiento. Y mientras estaba inconsciente, un cirujano me extirpó el riñón. El operador me pidió que lo repitiera. Lo hice. Mis padres firmaron un formulario de consentimiento alegando ser mis tutores legales. Soy una adulta de 34 años mentalmente competente. No tengo tutores. Esto es tráfico de órganos. Esto es un delito. 2 horas más tarde, una mujer con una chaqueta oscura entró en mi habitación. Inspectora Silvia Navarro, Policía Nacional, asignada a la Unidad de Delitos contra la Salud. Tendría unos 45 años, con el pelo corto y canoso, y el tipo de rostro que no revelaba nada. Se sentó en la silla donde se había sentado el doctor Morales y sacó una libreta. Señorita Vargas, dijo, solo tengo una pregunta para usted. Espere, ¿sabe a dónde ha ido a parar su riñón? La miré. Sí, está dentro de mi hermano. Habitación 412, 2 plantas más abajo. Escribió algo en su libreta. Luego levantó la vista. Cuéntemelo todo. ¿Os lo podéis imaginar? Vuestros propios padres, las personas que se suponía que debían protegeros, convirtiéndose en quienes os arrebatan una parte de vuestro cuerpo sin preguntar. Si estás viendo esto y alguna vez has sentido que tu familia no respetaba tus límites, que tu no importaba, quiero que sepas que no estás solo. Deja un comentario abajo, dime en qué punto de tu propio viaje te encuentras. Pero esta historia no ha hecho más que empezar, porque la inspectora me hizo una pregunta, y lo que descubrí a continuación lo cambió todo. La inspectora Navarro no reaccionó cuando le dije que mi riñón estaba en mi hermano. Simplemente lo anotó, metódica, tranquila, como si hubiera oído cosas peores. Quizás las había oído. Casos como este son más comunes de lo que la gente piensa, dijo pasando a una nueva página de su libreta. Tráfico de órganos intrafamiliar. Normalmente ocurre en el extranjero, pero también lo hemos visto aquí. Un padre decide que un hijo es más valioso que otro. Un cónyuge decide que necesita el riñón de su pareja. La gente es capaz de racionalizar cosas increíbles cuando está desesperada. Hizo una pausa. Se supone que el sistema debe prevenir esto. Defensores independientes, evaluaciones psicológicas, comités de ética. Pero esas salvaguardias solo funcionan si todo el mundo las sigue. Cuando tienes un médico sin escrúpulos en un centro privado, con una supervisión mínima, operando fuera de las grandes redes hospitalarias, negó con la cabeza. Las barreras de seguridad desaparecen. ¿Cómo alguien como Morales se sale con la suya? Construyó su propio reino. Un centro pequeño, personal elegido a dedo, sin requisitos de informes externos. Los pacientes que van a lugares como la Clínica Santa Mónica quieren privacidad. No hacen preguntas sobre el protocolo. Y los coordinadores de trasplantes de los grandes hospitales públicos nunca ven estos casos. Ocurren completamente fuera de los registros oficiales. Esto no fue desesperación, dije. Fue planeado, durante meses. Guíeme a través de todo, desde el principio. Y lo hice. Le hablé del diagnóstico de Marcos, de la cena familiar, de la presión que empezó sutil y se volvió explícita, de mi negativa, del silencio que siguió, de la llamada anónima a mi departamento de recursos humanos, del chequeo familiar, que nunca fue un chequeo.
Le hablé del correo electrónico que había vislumbrado en el portátil de mi madre. Cronograma Plan B. El bolígrafo de la inspectora Navarro dejó de moverse. Plan B. No sé qué contenía, pero vi el asunto. Podemos conseguir una orden judicial para los registros de correo electrónico, dijo. Si hay un rastro documental, lo encontraremos. Se puso de pie, guardando su libreta en el bolsillo de la chaqueta. Señorita Vargas, tengo que ser sincera con usted. Demostrar esto no será fácil. Su familia alegará que usted no estaba en plenas facultades, que no podía consentir, que actuaban por su bien. Tengo 10 años de evaluaciones de rendimiento que dicen lo contrario. Bien, guarde cada documento que pueda encontrar. Hizo una pausa en la puerta. Una cosa más. El médico que realizó la cirugía, Ricardo Morales, ya lo teníamos en el punto de mira. Puede que esta no sea su primera vez. Se fue, y me quedé allí, dándome cuenta de que lo que me había pasado a mí podría haberle pasado a otros, que podría no ser la única. El contraataque llegó en 24 horas. Todavía estaba en el hospital, recuperándome de que me hubieran extirpado un órgano contra mi voluntad. Todavía estaba en el hospital cuando recibí un burofax. Venía de un bufete de abogados del centro, Garrigues, Sotelo Abogados. La carta de presentación era breve. Adjunto, sírvase encontrar copia de la declaración proporcionada a los investigadores por nuestro cliente, Arturo Vargas, en relación con las recientes acusaciones. Se incluía una copia de la declaración oficial de mi padre. La leí con manos temblorosas. Mi hija, Elena Vargas, tiene un historial de inestabilidad mental. Como sus padres, hemos actuado informalmente como sus tutores durante años. Es incapaz de tomar decisiones complejas sobre su propia atención médica. La cirugía se realizó con el debido consentimiento familiar y fue totalmente legal. Se adjuntaban documentos que nunca había visto. Una carta de preocupación enviada a mi empleador 6 meses antes, afirmando que había mostrado un comportamiento errático en una reunión familiar. Notas de una supuesta conversación con un terapeuta familiar que nunca había conocido. Y la queja anónima a Recursos Humanos, rastreada, como supe más tarde, directamente hasta el teléfono móvil de mi padre, habían construido un rastro de papel, una narrativa de una hija rota que necesitaba ser protegida de sí misma. Esa tarde me llamaron de mi hospital. Señorita Vargas, dadas las circunstancias, la ponemos en excedencia administrativa pendiente de investigación. ¿Qué circunstancias? Hemos recibido documentación que sugiere que podría tener problemas de salud mental que afectan su capacidad para desempeñar sus funciones. Habían llegado a mi trabajo antes de que yo pudiera defenderme. Me senté en mi cama de hospital, cosida y sola, sosteniendo la evidencia de la traición de mi familia. Me habían quitado el riñón. Ahora intentaban quitarme mi carrera, mi reputación, mi cordura. Y casi les dejo. Casi. 3 días después, volví a casa, a un apartamento vacío. El potos del alféizar de la ventana había empezado a amarillar. Nadie lo había regado mientras yo no estaba. Nadie sabía que no estaba. Me dejé caer en el sofá, lenta y cuidadosamente, los puntos de la espalda tirando con cada movimiento, y me quedé mirando la pared, sin trabajo, sin familia, sin nadie que me creyera. Mis padres habían pasado semanas construyendo una versión de mí que no existía. Una mujer inestable en la que no se podía confiar, cuya palabra no significaba nada. Y lo habían hecho tan a fondo que incluso mi propio hospital había dudado de mí. Pensé en la vista que vendría. Mi padre con su americana, mi madre con sus pañuelos, ambos llorando por su hija con problemas que había inventado mentiras terribles porque no podía aceptar su amor. Pensé en Marcos recuperándose con mi riñón dentro de él, probablemente ya ensayando su testimonio sobre cómo yo había querido ayudar. Pero mis problemas mentales me hicieron olvidarlo. Fui al espejo del baño y me levanté la camiseta. El vendaje seguía allí. Debajo, una cicatriz que nunca sanaría del todo. La prueba. Pero, ¿sería suficiente? Me senté de nuevo y me cubrí la cara con las manos. Por primera vez desde que me desperté en esa sala de reanimación, lloré. Lloré hasta que no pude respirar, hasta que todo mi cuerpo tembló, hasta que los puntos me ardieron y no me importó. Casi me rindo esa noche. Casi decidí que ganarían, que siempre ganaban, que la gente como mi padre siempre conseguía lo que quería.
y la gente como yo siempre pagaba el precio. Entonces, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número que no reconocí. Elena, soy David Soler, de quirófano. He visto tu expediente. Algo no cuadra. ¿Podemos hablar? Miré la pantalla y sentí algo que no había sentido en semanas. Esperanza. Me reuní con David Soler en una cafetería a 5 kilómetros del hospital, lo suficientemente lejos como para no encontrarnos con nadie conocido. Tenía poco más de 40 años. Un hombre tranquilo de ojos amables que había trabajado como anestesista en nuestro quirófano desde que tengo memoria. Nunca habíamos sido cercanos, solo colegas que se saludaban con la cabeza por encima de las mascarillas quirúrgicas. Pero siempre había confiado en él. Tenía un portátil abierto sobre la mesa cuando llegué. No debería estar haciendo esto, dijo, sin andarse con rodeos. Si alguien se entera de que he accedido a tus registros, estoy acabado. Pero vi tu nombre en la lista de suspensiones y supe que algo iba mal. ¿Qué encontraste? Giró el portátil hacia mí. Era mi registro de anestesia de la clínica privada Santa Mónica, el hospital donde me habían operado. Mira la cronología, dijo, señalando. Te administraron un sedante a las 10:47. El formulario de consentimiento tiene sello de las 10:32. Me miró. Te drogaron 15 minutos antes de que nadie afirme que se obtuvo el consentimiento. Mis manos empezaron a temblar. Y aquí, se desplazó hacia abajo. La nota del médico adjunto dice: paciente sedado a petición de la familia antes de la verificación del consentimiento. Eso es una violación masiva del protocolo. Se supone que debes verificar el consentimiento antes de la sedación, no después. Esto es negligencia grave o sabían que no consentirías. Exactamente. Sacó una memoria USB. He hecho copias de todo. El registro de anestesia, las notas quirúrgicas, el formulario de consentimiento con las discrepancias horarias. Esto no es solo mala praxis, Elena. Esto es prueba de una conspiración. Tomé la memoria USB. Se sentía ingrávida, imposiblemente pequeña para contener algo tan importante. ¿Por qué me ayudas? David cerró su portátil. Porque he trabajado contigo durante 6 años. Eres una de las enfermeras más competentes que conozco. ¿Y la idea de que no pudieras consentir tu propia cirugía? Sacudió la cabeza. Es un insulto para ti y para todos los que han trabajado a tu lado. No me atrevía a hablar, así que simplemente sostuve la memoria USB y me permití creer, por primera vez, que realmente podría ganar. 2 días después, la inspectora Navarro llamó. Tenemos la orden judicial para los registros de correo electrónico, dijo. Señorita Vargas, necesita venir a ver esto. La comisaría de la Policía Nacional en Madrid era todo lo que cabría esperar. Paredes grises, luces fluorescentes, café que sabía como si llevara hecho desde la época de la transición. La inspectora Navarro me llevó a una sala de conferencias donde correos electrónicos impresos estaban esparcidos sobre la mesa como pruebas de la escena de un crimen. Porque lo eran. Plan B, dijo Navarro, tocando la primera hoja. Tu padre se lo envió a tu madre y a tu hermano 2 días después de que te negaras a donar. Lo cogí. Isabel, he hablado con Morales. Dice que si podemos documentar que Elena es mentalmente incompetente, podemos firmar como tutores. Tenemos que actuar rápido. A Marcos no le queda mucho tiempo. Había más. Pide la cita en el hospital de Morales. Dile que es un chequeo familiar. No menciones nada más. Ricardo ha confirmado que aceptará el consentimiento tutelar. La tarifa es de 50. 0 euros para su fundación. Asegúrate de que no traiga el móvil dentro. No queremos grabaciones. Y luego, el que más me dolió, un correo de Marcos. Gracias, papá. Es la única manera. De todas formas, nos lo debe. Nos lo debe. 28 años siendo la hija ignorada, la que nunca era lo suficientemente buena, la que trabajó, ahorró y construyó una vida de la nada. Y en la mente de mi hermano, todavía les debía algo. Estos correos establecen premeditación, dijo Navarro. Conspiración para cometer un delito de lesiones, fraude médico, falsedad documental. Tenemos suficiente para un juicio. Dejé el papel con cuidado. ¿Qué pasa ahora? Ahora los detenemos. Asentí. Debería haberme sentido triunfante, vindicada. En cambio, solo me sentía cansada. Pero en algún lugar, bajo el agotamiento, había otra cosa. Determinación. Se habían llevado mi riñón.
No se llevarían nada más. La semana siguiente pasó rápido. Primero llegó la declaración oficial de la Policía Nacional al Departamento de Recursos Humanos de mi hospital. Vi cómo cambiaba la cara de Beatriz mientras lo leía. La misma mujer que me había interrogado sobre problemas de salud mental ahora se enteraba de que esos problemas habían sido fabricados por personas que planeaban robar mis órganos. «Señorita Vargas», dijo, juntando las manos sobre su escritorio. «En nombre del hospital, quiero ofrecerle nuestras más sinceras disculpas». El correo electrónico llegó una hora después. Reincorporación total, pago de salarios atrasados, una carta formal de disculpa del director general del hospital, impresa en papel grueso de color crema. Lamentamos la angustia causada por las acusaciones vertidas contra usted. Nuestra investigación ha confirmado que dichas acusaciones eran falsas y parecen haber sido parte de un esfuerzo coordinado para difamarla. Agradecemos sus años de servicio y esperamos darle la bienvenida de nuevo. Lo leí 3 veces. Luego lo guardé en una carpeta con las demás pruebas. Más documentación, más pruebas. La inspectora Navarro llamó esa tarde. «Hemos rastreado la queja anónima a RRHH», dijo. «La llamada provino del teléfono móvil de tu padre. Ni siquiera intentó ocultarlo. No pensó que lo necesitaría. No lo pensó». Una pausa. «Hay algo más. Hemos empezado a investigar otros casos del Dr. Morales. Una revisión preliminar sugiere que tu cirugía no fue un incidente aislado. Puede que haya otras víctimas. ¿Otras víctimas? Otras hijas o hijos o cónyuges descuartizados mientras dormían porque alguien decidió que sus órganos eran más valiosos que su autonomía». «¿Cuándo es la vista?», pregunté. «El juez de instrucción ha concluido la investigación. Los autos de procesamiento se emitieron esta mañana. Arturo Vargas, Isabel Vargas, Marcos Vargas y Ricardo Morales. Los cargos incluyen conspiración, delito de lesiones graves, fraude médico y falsedad documental. ¿Y las detenciones? Ya están hechas. Tus padres fueron puestos bajo custodia hace 2 horas. Marcos fue detenido en el hospital. Todavía se está recuperando, pero está lo suficientemente bien para una celda». Exhalé. Había empezado. 1 mes después, me encontraba frente al espejo de mi baño con un traje de chaqueta azul marino que había comprado específicamente para esta ocasión. La citación judicial estaba en la encimera de mi cocina, mi nombre en letras negras, convocándome a testificar en la vista preliminar del caso del Estado contra Vargas y otros. Hoy me sentaría en un juzgado y le contaría a un juez lo que mi familia me había hecho. Miraría a mis padres, las personas que me criaron, me alimentaron, afirmaron amarme, y explicaría cómo me habían drogado. Me habían abierto y me habían robado una parte de mi cuerpo. La inspectora Navarro me había advertido que sería difícil. «Los abogados defensores viven para momentos como este», había dicho. «Intentarán pintarte como inestable, vengativa, una hija que desprecia a su amantísima familia. Lo sé. No puedes emocionarte. No puedes levantar la voz. Tienes que ser tranquila, objetiva e inquebrantable. Soy enfermera de quirófano. He sostenido el corazón de la gente en mis manos mientras los cirujanos lo reparaban. Puedo con esto». Me había mirado durante un largo momento y luego había asentido. Ahora, mirándome en el espejo, practiqué las palabras que diría, los hechos, la cronología, el formulario de consentimiento con la firma de mi madre, sin lágrimas, sin súplicas, solo la verdad. Mi teléfono vibró. Un mensaje de David. «Puedes con esto. Estamos todos pendientes». Me permití una pequeña sonrisa. Luego cogí mi bolso, cerré mi apartamento con llave y conduje hasta el Palacio de Justicia. El edificio se alzaba contra un cielo gris de noviembre. Columnas, escalones de mármol, banderas ondeando al viento, furgonetas de noticias se alineaban en la calle. La historia se había filtrado. Familia local acusada de tráfico de órganos. Pasé junto a las cámaras sin mirarlas. Pasara lo que pasara a continuación, lo afrontaría de frente. No más escondites, no más silencio. Hoy, la verdad hablaría. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba. Las vistas preliminares en España no tienen jurado. Solo un juez, los abogados y los acusados. Pero la zona del público estaba abarrotada. Los periodistas llenaban las filas traseras, con sus cuadernos abiertos y los bolígrafos listos. Reconocí algunas caras del hospital.
colegas que habían venido a apoyarme. Y en la mesa de la defensa, mi familia. Mi padre llevaba una americana que había visto 100 veces, azul marino, ligeramente ajustada en los hombros. Se sentaba erguido, con la mandíbula apretada, irradiando la misma certeza obstinada que había tenido toda mi vida. Incluso ahora, enfrentándose a cargos graves, parecía un hombre que creía no haber hecho nada malo. Mi madre se sentaba a su lado, secándose los ojos con un pañuelo. Se había vestido de negro, como si asistiera a un funeral, al suyo quizás, o a la muerte de la familia que había sacrificado todo por preservar. Y Marcos, mi hermano, estaba pálido, más delgado de lo que nunca lo había visto. La cirugía y la posterior detención le habían echado 10 años encima. Miraba fijamente la mesa, incapaz o no dispuesto a mirarme a los ojos. El riñón dentro de él, mi riñón, lo mantenía vivo. Me pregunté si pensaba en eso, si cada latido de su corazón le recordaba lo que habían hecho. Tomé asiento detrás de la mesa del fiscal. El juez entró. Todos se pusieron de pie. Se abre la sesión. Estamos aquí para la vista preliminar en el asunto del Estado contra Arturo Vargas, Isabel Vargas, Marcos Vargas y Ricardo Morales. El mazo cayó y sentí que algo se asentaba dentro de mí. No paz, todavía no, pero sí certeza. Habían operado en las sombras, en mentiras, asumiendo que me quedaría callada, pequeña, que seguiría siendo la hija obediente que siempre habían esperado. Pero aquí, en esta sala, no había sombras, solo luz. Y yo estaba lista. Diga su nombre completo para que conste en acta. Elena Vargas. La fiscal, una mujer de rasgos afilados llamada Diana Valdés, se situó cerca del estrado de los testigos. Señorita Vargas, ¿puede describir su relación con los acusados? Son mi familia. Arturo es mi padre, Isabel es mi madre y Marcos es mi hermano mayor. Y antes del 14 de octubre de este año, ¿cómo caracterizaría esa relación? Respiré hondo. Complicada. Yo nunca fui la prioridad. Esa siempre fue Marcos. ¿Puede contarle al tribunal lo que sucedió el 14 de octubre? Y lo hice. Repasé cada detalle. El diagnóstico, la presión para donar, mi negativa, el silencio que siguió, las quejas anónimas a mi empleador, el chequeo familiar que fue una trampa. Describí cómo me desperté en reanimación con puntos en la espalda y un órgano menos. Describí el formulario de consentimiento con la firma de mi madre. Describí cómo miré a mis padres mientras traían flores y me decían que debería estar agradecida. La sala estaba en silencio. Incluso los periodistas habían dejado de escribir. Cuando terminé, la fiscal hizo una última pregunta. Señorita Vargas, cuando descubrió que su madre había firmado como su tutora, ¿qué pensó? Miré a mis padres. Las manos de mi madre temblaban. La mandíbula de mi padre estaba tensa. Pensé que, por primera vez en mi vida, los veía con claridad. Una larga pausa. Pensé que por fin entendía lo que yo era para ellos. No una hija, no una persona, solo piezas, piezas de repuesto para el hijo que importaba. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. En algún lugar del público oí a alguien llorar. No miré para ver quién era. Simplemente mantuve la vista al frente, tranquila, objetiva, inquebrantable, tal como lo había prometido. Sentada en ese estrado de los testigos, mirando a mis padres por primera vez desde el hospital, a las personas a las que había pasado toda mi vida intentando complacer, finalmente entendí algo. Nunca iba a ser suficiente para ellos. No porque yo tuviera defectos, sino porque ellos los tenían. Si esta historia te resulta familiar, compártela con alguien que necesite oírla. A veces, saber que no estás solo es el primer paso. Pero lo que sucedió después, cuando mi padre perdió el control, fue cuando todo cambió. El abogado defensor era un hombre de pelo plateado llamado Ricardo Sotelo. Se especializaba en asuntos familiares complejos, según su página web. Lo que eso significaba, aprendí rápidamente, era hacer que las víctimas parecieran villanos. Señorita Vargas, dijo, acercándose al estrado con una carpeta en las manos. Usted se ha descrito como mentalmente competente, pero ¿no es cierto que ha tenido problemas con la regulación emocional en el pasado? No. Nunca ha tenido incidentes en el trabajo, conflictos con colegas. He trabajado como enfermera de quirófano durante 10 años, con evaluaciones de rendimiento ejemplares. Sacó un papel de su carpeta.
Tengo aquí una queja presentada en el departamento de RRHH de su hospital, presentada anónimamente por mi padre usando su teléfono móvil personal. La Policía Nacional lo rastreó. Hubo un murmullo en la sala. La sonrisa de Sotelo vaciló. Señorita Vargas, ¿no es posible que su familia, que claramente la quiere, simplemente quisiera ayudarla a tomar una decisión médica que usted no era capaz de tomar por sí misma? Antes de que pudiera responder, una voz tronó desde la mesa de la defensa. «Nos lo debe». Mi padre estaba de pie, con la cara amoratada de rabia, señalándome con un dedo. Yo la alimenté, la vestí, le di un techo, y tiene el descaro de sentarse ahí y... «Señor Vargas». El mazo del juez sonó con fuerza. «Siéntese. Es una hija. Las hijas se sacrifican. Así ha sido siempre. Así es como debe ser». Dos agentes de policía se movieron hacia él. Mi madre le tiraba de la manga, llorando. Marcos tenía la cabeza entre las manos, pero mi padre continuó, gritando ahora, con las venas del cuello hinchadas. ¿Te crees mejor que nosotros? No eres nada. Eres piezas de repuesto, Elena. Eso es todo lo que has sido siempre. Los agentes lo obligaron a sentarse de nuevo en su silla. La sala estaba en un silencio sepulcral, y yo me quedé en el estrado, perfectamente quieta, y dejé que sus palabras resonaran. Había dicho en voz alta lo que siempre habían creído. Ahora todo el mundo lo sabía. Tras un receso de 15 minutos, durante el cual se le advirtió a mi padre que otro arrebato resultaría en cargos por desacato, la fiscal pidió que se presentaran las pruebas. Se instaló una gran pantalla en la sala. «Señoría», dijo Diana Valdés, «la Fiscalía desea presentar como prueba una serie de correos electrónicos recuperados de las cuentas personales de los acusados». El primer correo apareció en la pantalla. «Isabel, he hablado con Morales. Dice que si podemos documentar que Elena es mentalmente incompetente, podemos firmar como tutores. Tenemos que actuar rápido». Un murmullo recorrió el público. El segundo correo. «Pide la cita en el hospital de Morales. Dile que es un chequeo familiar. No menciones nada más». Las manos de mi madre volaron a su boca. El tercero. «Asegúrate de que no traiga el móvil dentro. No queremos grabaciones». El cuarto. «Ricardo ha confirmado que aceptará el consentimiento tutelar. La tarifa es de 50. 0 euros para su fundación». Y finalmente, el de Marcos. «Gracias, papá. Es la única manera. De todas formas, nos lo debe». La fiscal dejó que el silencio se alargara. «Estos correos», dijo, «demuestran una clara premeditación. Los acusados planearon esta cirugía con semanas de antelación. Engañaron deliberadamente a la señorita Vargas. Pagaron a un profesional médico para participar en un procedimiento ilegal y crearon un falso rastro documental para desacreditar a su víctima, incluso antes de que pudiera denunciar el delito». Se giró hacia el juez. «Esto no es una familia tomando una decisión médica difícil. Esto es una conspiración. Esto es un fraude. Esto es un delito de lesiones». El juez miró a mi familia. Mi padre miraba fijamente la pared. Mi madre lloraba en silencio. Marcos no había levantado la cabeza desde el arrebato de su padre. «Basado en la evidencia presentada», dijo el juez lentamente, «este tribunal encuentra causa suficiente para proceder a juicio oral». El mazo cayó, y yo exhalé por primera vez en meses. 2 semanas después de la vista preliminar, la inspectora Navarro llamó con noticias. «El doctor Morales ha llegado a un acuerdo». Estaba en mi apartamento, de vuelta al trabajo por fin, empezando a sentirme yo misma de nuevo. «¿Qué tipo de acuerdo?» «Cooperación total a cambio de una reducción de cargos. Va a testificar contra tu familia». Una pausa. «Y, Elena, lo que está diciendo, deberías oírlo de mí primero». Nos reunimos en la comisaría esa tarde. La transcripción de la declaración era gruesa. 50 páginas del doctor Morales explicando exactamente cómo mi familia se había acercado a él, qué habían dicho, qué habían pagado. Pero fue la página 43 la que me paró el corazón. P. ¿Fue esta la primera vez que Arturo Vargas se le acercó para hablar de una donación de órganos familiar? R. No. Hace aproximadamente 10 años, cuando Marcos Vargas tuvo un problema de salud relacionado con el hígado, Arturo contactó conmigo. Me preguntó si sería posible obtener un segmento de hígado de su hija sin su consentimiento explícito. Pi. ¿Y cuál fue su respuesta en ese momento?
R. Le dije que no era posible. La supervisión era demasiado estricta. P. ¿Le indicó que buscaría otras opciones? Y cito, dijo y cito, tenla en mente, es mi plan de respaldo. Dejé la transcripción. Hace 10 años, cuando tenía 24, recién empezando mi carrera de enfermería, orgullosamente independiente, mi padre ya me llamaba su plan de respaldo, su póliza de seguro, piezas de repuesto que podía cobrar cuando el hijo de verdad las necesitara. Planeó esto durante una década, dije. La inspectora Navarro asintió. Como mínimo, pensé en todos esos años, las navidades a las que había asistido intentando ganarme su aprobación, las cenas en las que era invisible, las tarjetas de cumpleaños que enviaba y que nunca eran correspondidas. Había estado audicionando para un papel en una familia que ya me había asignado otro. Simplemente no conocía mi papel. La carta llegó un martes, escrita a mano en papel de rayas, con matasellos del centro penitenciario donde Marcos estaba en prisión preventiva. Reconocí su letra, el mismo garabato desordenado que había visto en las tarjetas de cumpleaños cuando éramos niños. Querida Elena, no espero que leas esto. No te culparía si la quemaras. No voy a mentir y decir que no lo sabía. Sabía que había un plan. Sabía que papá había hablado con un médico. Me dije a mí mismo que todo saldría bien, que al final lo entenderías, que nos perdonarías porque somos familia. No me permití pensar en lo que el plan significaba realmente. No hice preguntas porque no quería respuestas. Eso no es inocencia, lo sé ahora. Es cobardía. Para cuando me desperté de la cirugía y me dijeron que había funcionado, no podía dar marcha atrás. Tu riñón ya estaba dentro de mí, y me dije que encontraría la manera de arreglarlo. No lo he hecho. No puedo. No pido perdón. Sé que no me lo merezco. Sabía que lo que estaban haciendo estaba mal, y lo permití porque quería vivir. Te escribo porque quiero que sepas que cada día, cada aliento que tomo, pienso en lo que costó. Llevo ese peso, lo llevaré para siempre. No nos debías nada, Elena. Nunca nos debiste nada. Lo siento, Marcos. La leí 2 veces. Luego la doblé, la volví a meter en el sobre y la dejé en la mesa de la cocina. Quería la absolución. Quería que le respondiera diciendo que lo entendía, que lo perdonaba, que la sangre era más espesa que la traición. Pensé en el correo que le había enviado a mi padre. Nos lo debe de todas formas. Pensé en los años en que se lo había llevado todo, la atención de mis padres, su dinero, su amor. Mientras yo hacía turnos dobles y construía una vida de la nada, saqué un bloc de notas y empecé a escribir una respuesta. Luego me detuve. Hay cosas que no merecen una respuesta. Tiré el bloc de notas y me preparé la cena. Él viviría con mi riñón dentro de él. Viviría sabiendo de dónde venía. Eso era suficiente. El juicio duró 4 meses. 4 meses de testimonios, pruebas, interrogatorios. 4 meses viendo a los abogados de mi familia intentar pintarme como inestable, vengativa. Una hija que no podía aceptar el amor de sus padres. No funcionó. Los correos electrónicos eran demasiado condenatorios, los registros médicos demasiado claros, el testimonio del doctor Morales demasiado específico. En una mañana gris de marzo, llegó el veredicto. Culpables. Todos los cargos, todos los acusados. Un mes después, volví al juzgado para la sentencia. La sala estaba más llena que en la vista preliminar. El caso se había hecho eco a nivel nacional. Destapada red familiar de tráfico de órganos. Equipos de televisión se alineaban en las escalinatas exteriores. Me senté en el público y observé cómo el juez leía su declaración preparada. Arturo Vargas, este tribunal le condena a 15 años de prisión. El rostro de mi padre no cambió. Se había mantenido estoico durante todo el juicio, convencido hasta el final de que no había hecho nada malo. Isabel Vargas, este tribunal la condena a 8 años de prisión. Mi madre rompió a llorar. Lágrimas de verdad esta vez, las que se había guardado para cuando la actuación ya no importara. Marcos Vargas, este tribunal le condena a 10 años de prisión, seguidos de 5 años de libertad vigilada. Marcos me miró por primera vez desde que empezó el juicio. No pude leer su expresión. Arrepentimiento, resignación, ya no me importaba. Doctor Ricardo Morales, este tribunal le condena a 12 años de prisión con la inhabilitación permanente para el ejercicio de la medicina. El mazo cayó por última vez.
Los guardias se los llevaron, primero mi padre, luego mi madre, luego mi hermano, uno por uno. Las personas que me habían criado desaparecieron por una puerta lateral. Me quedé sentada en mi sitio hasta que la sala se vació. Luego me levanté, salí a la calle y sentí el sol en la cara por primera vez en lo que parecieron años. Había terminado. Un año después. Mi apartamento tiene más ventanas ahora. Me mudé a un piso de 2 dormitorios en la última planta. Sigue sin ser nada lujoso, pero está lleno de luz. Las plantas se alinean en los alféizares, potos, sansevierias, una higuera de hoja de violín que he conseguido mantener con vida. Un gato gris llamado Oliver duerme en el rayo de sol junto a la puerta. Sigo siendo enfermera de quirófano, jefa de enfermería, de hecho. El ascenso llegó 6 meses después del juicio. Mis compañeros me hicieron una fiesta en la sala de descanso, con una tarta que decía, «Enhorabuena, jefa». David hizo un brindis que me hizo llorar. Una vez al mes, asisto a un grupo de apoyo para supervivientes de abuso familiar. Nos reunimos en el sótano de una iglesia, bebemos café malo y compartimos historias que romperían a la mayoría de la gente. A nosotros no nos rompen. Mi función renal se controla regularmente. El riñón que me queda está sano, haciendo el trabajo de 2 sin quejarse. La cicatriz de mi espalda se ha desvanecido hasta convertirse en una fina línea plateada. Visible si sabes dónde mirar, invisible si no. La orden de alejamiento contra mis padres y Marcos es permanente. No se les permite contactarme, ni directa ni indirectamente, por el resto de sus vidas. No es que lo hicieran. Mi padre no me ha hablado desde su arrebato en el tribunal. Mi madre a veces envía cartas a mi antigua dirección, que son devueltas sin abrir. Marcos dejó de escribir después de que nunca respondí. No los echo de menos. Eso me sorprendió al principio. Esperaba sentir pena, anhelo, algún dolor por la familia que había perdido. Pero no puedes perder algo que nunca tuviste. Lo que yo tenía era un papel en su historia. La hija de repuesto, el plan de respaldo, las piezas que podían extraer cuando fuera necesario. Ahora tengo mi propia historia, y es mía, de nadie más. Mía. Estoy sentada en mi cafetería favorita mientras os cuento esto. Es un martes por la tarde. La luz del sol entra a raudales por las ventanas. Mi diario está abierto sobre la mesa. La primera página todavía dice lo que escribí el día que me mudé a mi nuevo apartamento. Mi cuerpo, mi historia, mis reglas. No voy a fingir que los últimos 2 años han sido fáciles. Algunas noches todavía me despierto tocándome una cicatriz que ya no duele. Algunos días veo a una familia en el supermercado y siento algo retorcerse en mi pecho. Pero no me arrepiento de lo que hice. No me arrepiento de haber llamado a la policía. No me arrepiento de haber testificado. No me arrepiento de haber visto a las personas que me criaron entrar en celdas de prisión. Porque esto es lo que he aprendido. El parentesco de sangre no le da a nadie la propiedad de tu cuerpo. Ser familia no significa tener derecho a pedazos de ti, ni a tus órganos, ni a tu tiempo, ni a tu cordura. La gente que te quiere no te droga y te abre en canal, no falsifica documentos, no pasa una década pensando en ti como piezas de repuesto. Y si alguien te trata de esa manera, incluso si comparte tu ADN, tienes permiso para alejarte. No les debes una explicación, no les debes el perdón, no les debes absolutamente nada. Cierro mi diario y me termino el café. Fuera, el mundo sigue moviéndose. La gente pasa por la acera, viviendo sus propias historias. Ahora soy una de ellas, no una víctima, no una advertencia. Solo una mujer que aprendió de la manera más dura posible que, a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti misma es dejar ir a las personas que te hicieron daño. Si estás en esa situación, si estás sentado en tu propia historia, preguntándote si tienes permiso para irte, déjame decirte lo que desearía que alguien me hubiera dicho a mí. Lo tienes. Siempre lo has tenido. 3 cosas con las que quiero dejaros. Primero, no, es una frase completa. No tienes que justificar por qué no te sacrificarás por otra persona. Segundo, documéntalo todo. Cuando algo parezca estar mal, escríbelo. Guarda los correos electrónicos. Haz capturas de pantalla de los mensajes. Los rastros de papel salvan vidas. Tercero, el amor tiene límites. El amor real respeta tu cuerpo, tus decisiones, tu autonomía. Cualquier otra cosa no es amor, es posesión.
Esa es mi historia. Si te ha ayudado, aunque sea un poco, suscríbete. Si conoces a alguien que necesita oírla, comparte este video. Y si tienes tu propia historia, te escucho. Deja un comentario. Dime de dónde eres y por lo que estás pasando. Hasta la próxima. Cuídate mucho.